tanto para comenzar esta mesa de análisis internacional de este viernes 17 de enero de 2025. Voy con los saludos. Gustavo Calvo, ¿cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y bueno, a las órdenes en este veranillo. Nosotros sí, con este veranillo. Susana seguro tiene otra temperatura porque se la ve allí más abrigada. Susana Mangana, ¿cómo andás, Susana? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto saludaros, ¿cómo estáis? Sí, aquí hay 10 grados en casa y estoy arrepintiéndome de no haber puesto ya la calefacción porque aunque hay sol en la calle, está frío. Llegó tarde el invierno al País Vasco, algo inhabitual, pero bueno, ya con el cambio climático no, pero está haciendo bastante frío ahora en enero. Mira, sí, ya la vemos ahí, está con... que rompe viento, ¿cómo se dice? Sí. Bien abrigadita. Y nosotros alto, nada que ver. Bueno, y también nos acompaña aquí en estudio Ricardo Barbosa, ustedes lo conocen, capitán del navío retirado, licenciado en Relaciones Internacionales, colaborador de La Hora Global y también aquí en Perspectiva en Más de una Oportunidad. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buen día, Romina, Gustavo, Susana a la distancia y bueno, y a los escuchas un gran saludo. Vamos al primer tema que nos convoca hoy. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu informó que tanto sus negociadores como los miembros islamistas de Hamas firmaron en Doha ya el acuerdo de cese al fuego y de liberación de rehenes en Gaza. La votación dentro del propio gobierno israelí se espera para las próximas horas. Según una encuesta que fue publicada hoy, 73% de los israelíes apoyan el pacto para traer de regreso a los rehenes tomados por Hamas en su ataque del 7 de octubre de 2023. Hoy se publicó la lista de los 33 secuestrados que serían liberados en la primera etapa de este acuerdo. De acuerdo al diario israelí Jerusalem Post, se están haciendo esfuerzos para comenzar el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos ya el próximo domingo. Bueno, a ver, ustedes que estaban hasta hace instantes siguiendo la información de último momento, estamos con un ojo puesto ahí, con lo que pasa en Medio Oriente, con lo que pasa en Israel en particular, que hoy tomaba estas decisiones, ¿no? Ya estaba firmado el acuerdo en Qatar. Bueno, el gobierno israelí tenía que en distintos ámbitos, ¿no?, resolver al respecto. ¿Cómo siguieron esa parte, digamos? Con un poco de expectativa porque si algo tiene este acuerdo de característica es que no es el final de nada. Es decir, no ni es el final de la guerra, ni es el final de los enfrentamientos, no es el final de la violencia. Y hasta último momento... todos estábamos recurriendo a los antecedentes a los que hacía Ricardo referencia el otro día, en el sentido de que todos los acuerdos anteriores nunca se ha cumplido ninguno, ni nunca ha llegado a su fin. O sea, en realidad, la idea es ver qué estaba pasando esta vez y si esta vez era una vez diferente a lo que podría haber sido antes. Los plazos parecen haberse cumplido. Yo hoy pensaba más temprano que el acuerdo tiene aquello de alinearse los planetas en determinado momento, porque si algo hay que decir de este acuerdo es que políticamente es un acuerdo que es necesario para todas las partes en este momento, lo cual no quiere decir que sea un acuerdo positivo, negativo, no quiere decir que se siga cumpliendo, no quiere decir que el mes que viene o dentro de 2 meses se siga la hoja de ruta que se está fijando. En este momento, para todas las partes intervinientes en el conflicto, las partes que son negociadoras en este conflicto, aquellas potencias globales que tienen intereses en la región, aquellos que no intervinieron en el conflicto, pero que están en la región y tienen también obviamente intereses, este acuerdo es un acuerdo que es funcional a muchos de ellos y llega en un buen momento. Incluso para gente que no tiene, hasta el día lunes, el ejercicio de un cargo público como es Donald Trump. ¿Bien? También para él este acuerdo es funcional. Entonces, era un acuerdo que parecía tener sentido que existiera, que fuera noticia y que en principio, también teniendo detractores, pudiera llegar a un fin político adecuado el día lunes, que sería ser aprobado y empezar a transitar esta primera entrega de rehenes. Digamos, esas eran mis expectativas. Después profundizaremos un poco más, pero no muchas más. Sí es cierto que... O sea, con esta primera etapa, tus expectativas llegan hasta ahora, hasta lo que más o menos se ha anunciado. Pienso y lo que puede está pasando llegar a pasar, lo que entonces, yo supuse que podría pasar. También supuse que algunas voces se iban a alzar en contra, y se alzaron en contra.
Dentro del propio gobierno israelí, ¿no? Dentro del propio gobierno la israelí. rama claramente más... Es de donde se esperaba que sucediera eso. Ahora, otra cosa es el contenido de los acuerdos, que pues lo vamos a charlar, todos los roles de los protagonistas de toda esta especie de telenovela. Lamentablemente hay muchas muertes en el medio como para llamarlo tan frivolamente así, pero de hecho a los ojos del mundo fue una telenovela. Y bueno, es un acuerdo que tiene sus complejidades, que tiene sus partes que parecen ser sencillas y que cumple con anuncios que ya se habían hecho. Hasta ahí. Ricardo, a ver, vos un apunte breve en eso. La vez pasada cuando estuvimos hablando yo te decía que 90 no es 100. Y por ahora todavía sigue siendo 90. ¿Por qué? Porque en un Estado democrático como es el Estado de Israel necesita la aprobación parlamentaria de ese acuerdo. Ahora bien, los acuerdos son decisiones políticas. Que esas decisiones políticas representan situaciones de fuerza en el terreno. Por eso yo la vez pasada te decía que hasta que se firme el acuerdo puede haber acciones militares de las dos partes, porque es lo que se llama el proceso del status quo in bellum. O sea, cuando se firme el acuerdo, a partir de ahí sí se congelan las situaciones. Y obviamente que las dos partes, que como coincido con Gustavo, lo que tienen en común es que son irreconciliables, los dos niegan la existencia del otro, entonces vos tenés que llevar en el acuerdo todos esos componentes, y una de las partes que de repente lo que más trasciende es cuando se dan, a veces se transmiten las noticias que cambiar una palabra cambia el sentido de todo lo que se está negociando. No en la negociación, sino en lo que se transmite a la población. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, por ejemplo, se habló que Hamás trató de interferir en los últimos momentos. En Doha ya lo habían dicho. Esa fue la novedad ayer, ¿no? Cuando parecía que se había anunciado y que estaba todo para firmarse. Bueno, a último momento Israel dice que ya había alguna interferencia con respecto a lo que estaba planteando Hamás. Claro, pero esa noticia primero se filtró a través de Doha por cadenas internacionales árabes y casi no trascendió. Cuando lo habló el primer ministro israelí sí trascendió. Ahora, la respuesta que hubo, porque son decisiones políticas, es que el Estado de Israel mandó el mensaje diciendo, si no hay acuerdo, nosotros seguimos para adelante. ¿En qué dos acciones? En el último ataque que hubo, y en que planteaban de que ese tipo de condiciones el Parlamento no le iba a aprobar. Entonces no lo condicionaba al Estado de Israel la aprobación política y la aprobación militar. Y después una cosa que es experiencia propia, es muy difícil llevar al terreno lo que se trata en el acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, nosotros estamos en las diferentes misiones de paz, Camboya, Congo, Haití, vos tenés una orden que es el acuerdo de paz y qué es lo que tenés que tratar de controlar de que se cumpla. Y que se cumpla quiere decir de que este no dispare, que este no ataque, que este no huya, que este no trate de aprovechar la situación. Y eso llevarlo tan abajo es muy difícil. La última noticia que había, que ahora estaba un poco trancado y parece que al final salió, porque jamás quería los planes de repliegue del ejército israelí dentro de Franja de Gaza. Militarmente no lo podés dar eso, porque estás preavisando dónde vas a estar y dando la posibilidad de que el otro te ataque, porque yo pienso que en este acuerdo de 3 fases, como bien dijo Gustavo, la presión que hay dentro del Estado de Israel es lograr recuperar rehenes, vivos o muertos. Pero estamos hablando de 33, van a quedar todavía 77 más. ¿Y qué va a pasar con eso? Sabiendo que jamás el día que no tenga más rehenes, el ejército de Israel puede hacer tabla rasa. Y después el otro gran problema para Israel es que él está negociando con Hamás uno de los 14 grupos que integra políticamente Palestina, que fue los que se presentaron en China para firmar un acuerdo, y vos tenés el problema de cómo separás a Hamás de la población palestina. Una cosa es Hamás y otra cosa es la población palestina. El problema que Hamás utiliza, como decía Mao, la lógica de estar mezclado entre la población para poder llevar a cabo sus actividades. Susana, tus primeros apuntes, a ver, sobre las últimas novedades. Bueno, sobre el cese el fuego, bueno, pues como se ha dicho, es un cese de hostilidades, evidentemente con sabor a tardío, con sabor también a amargo, porque si bien siempre hay que
Hay que felicitar cualquier avance que pueda significar un momento de tregua, de paz, de que haya un diálogo, de alguna manera, si bien no será directo entre las, como se le está llamando, dos partes, que cabrían muchísimos matices a hacer sobre esto. Yo comprendo, cada uno tenemos una visión y tenemos una experiencia y una trayectoria profesional, y la manera en que lo han enfocado los dos compañeros, y además amigos, por suerte, pues viene marcada por esa línea, como la mía viene por el lado de, bueno, alguien que ha estudiado Oriente Medio durante mucho tiempo, pero sí que me parece que habría que matizar mucho sobre esto de las dos partes e insistir con separar jamás de la población palestina. O sea, realmente aquí no se está resolviendo el problema de fondo, ¿no? Es una tregua, si se quiere, un cese de hostilidades, de ninguna manera es un acuerdo de paz. Una paz que es irreconciliable entre dos posturas divergentes, pero no resuelve los problemas de fondo, y la verdad es que yo creo que a mí lo que me gustaría enfatizar primero que nada es que bienvenido ese acuerdo, pero que tenemos que tener cautela, porque casi nunca se cumplen, son 3 fases y se antojan muy largas. Ya de hecho, ¿por qué ese cese al fuego hay que esperar hasta el domingo? Es lo que preguntaban familiares de los rehenes israelíes también, que estaban presionando desde hace semanas al gobierno de Netanyahu, pero también destacar que, bueno, los mecanismos, ¿no?, de la justicia internacional, como la Corte Penal Internacional de La Haya o la Corte Internacional de Justicia, han sido muy ineficaces en hacer rendir cuentas también a Israel. Recordemos que Netanyahu es un primer ministro acusado de crímenes de guerra, que esto evidentemente ha erosionado muchísimo esa imagen internacional de Israel, y bueno, y yo creo que esto para los palestinos es un alivio, es un respiro, pero no significa devolverles ni siquiera la condición de dignidad humana, ¿no? Porque lo que ha habido es un proceso de 15 meses, ya venía de antes, pero en estos últimos 15 meses de guerra, lo que ha habido es una deshumanización total del pueblo palestino, ¿no? Y claro, aquí ha habido también la guerra de relatos, de narrativas instaladas, especialmente en países como Uruguay, como Argentina, donde hay una colectividad importante que consume esa narrativa que lleva décadas y décadas de estar instalada, ¿no?, de que los palestinos están siendo utilizados por Hamás, que realmente son ellos los que torpedean todos los acuerdos de paz anteriores, acuerdos de Oslo y otros. Es una narrativa muy falaz que está instalada, y se pierde de vista cómo yo creo que en estos 15 meses han perdido ambas sociedades, ¿no? Digamos, la pérdida de vidas, más de 50.000 palestinos muertos, pero la pérdida de los ciudadanos israelíes que fueron asesinados el 7 de octubre, la toma de los rehenes, la angustia y la ansiedad de esas familias hasta que se reencuentren con los que quedan vivos, y con la vuelta de los cadáveres. Todo esto va a causar, ya ha hecho estragos, pero va a causar un daño irreversible en ambas sociedades. ¿Y quién va a llevar? Yo tengo preguntas más que certezas, ¿no? Como suele decir Gustavo, ¿quién va ahora a resolver estas dudas, estas incógnitas? ¿Quién va a sentar en el banquillo de La Haya? ¿Quién va a entregar a Netanyahu, su exministro de Defensa Galant y otros en La Haya? Porque Sinwar y otros dirigentes también condenados por crímenes de guerra de Hamás ya han sido abatidos, por lo tanto no los va a sentar nadie en ningún banquillo. ¿Quién va a pagar la reconstrucción de Gaza? ¿Tiene que ser la Unión Europea la que reconstruya Gaza de nuevo? ¿A qué vuelven los palestinos que puedan ahora volver por unas semanas a sus antiguos hogares cuando todo está destruido? Decía Ricardo que una vez que recupere los rehenes Israel podría hacer tabla rasa. Ricardo, te recuerdo, y lo sabes bien, que Gaza ya ha sido arrasada, ya se ha practicado esa tabla rasa. No queda nada en pie, ni escuelas, ni universidades, ni bibliotecas. No solo se ha eliminado a los dirigentes de Hamás, se ha eliminado también la cultura de todo un pueblo, porque interesaba decir que son incultos, que son bárbaros, que son animales. Todo esto es terrible, pero no me voy a ceñir a la victimización de los palestinos. Yo quisiera hablar después, en los minutos restantes, de qué ocurre de aquí en más con esta tregua tan frágil, que no es ninguna solución porque no significa la paz real entre los dos pueblos. Y recordemos que muchos dirán, no, pero Hamás se está reorganizando. No, Hamás ha sido descabezado
política y militarmente, pero evidentemente jamás apela a una idea de resistencia del pueblo palestino, y la mera posibilidad de decir hemos resistido, estamos aquí, para los dirigentes de Hamás es una victoria, pero para el pueblo palestino les queda el desafío de saber cómo van a ser dirigidos de aquí en más, porque muchos están con bronca, están con su resentimiento lógico hacia Hamás, pero ¿quién les va a gobernar a partir de ahora en esa franja de Gaza? ¿Va a ser la autoridad palestina, que es totalmente títere y marioneta, ineficaz en esa tarea? ¿Va a ser una coalición de fuerzas internacionales con Egipto mediando allí, que también es un actor interesado en este conflicto desde siempre? Esto es lo triste, ¿no? Que se ha infantilizado a un pueblo como si fueran incapaces de autogobernarse, como si fueran gente, prácticamente porque no son personas, se los ha considerado siempre menores de edad para ser tutelados constantemente. Y esto realmente es muy triste, ¿no? Con lo cual, bueno, primer apunte, bienvenido el cese de hostilidades, pero con muchísima cautela, porque no significa ni la paz real, ni tampoco la ausencia de la violencia, y sobre todo que no se resuelven los problemas de fondo, que son la ocupación y la creación de un Estado palestino independiente. Y el gobierno de Netanyahu, sobre todo con esta coalición de partidos ultraderechistas y ultra coloniales en su proyecto, que es un proyecto colonial, el de Smotrich, el de Ben-Gvir, de anexionarse de Cisjordania a Romina, yo creo que realmente no podemos esperar que quieran aceptar, jamás van a aceptar un Estado palestino independiente, con lo cual la semilla de la violencia sigue estando ahí. A ver, bueno, no somos adivinos sobre lo que va a pasar, pero yo soy pesimista en base también a experiencias anteriores, ¿no? A ver, partimos de bases fundacionales de estos problemas. Por un lado, el pueblo palestino, que hoy llamamos pueblo palestino, pero durante muchas partes de esta historia que empieza incluso mucho antes del 48, hablábamos de muchos protagonistas diferentes, pero hoy centrémonos en esa frase que parece ser útil para identificar. Hay en todos, no solo en Hamás, hay en todos aquellos elementos políticos, militares, sociales, que tienen el sello palestino, por llamarlo de alguna manera, que es una palabra que hoy parece ser muy cómoda de usar, una idea fundamental. Es decir, Israel no es un enemigo solamente, Israel es un enemigo sistémico y es la razón de ser de casi todos los problemas que tienen. Es el demonio sobre la tierra. No estoy ni diciendo que está bien, ni diciendo que está mal, porque sí es cierto que la historia muestra que Israel y ellos han sido protagonistas de los mayor cantidad de enfrentamientos desde el punto de vista histórico. Israel ha sido un problema desde el punto de vista geopolítico para todos los que habitaban ese área, digamos, del planeta desde su creación. También es cierto. Eso ha propiciado guerras, justificadas o no, pero son ciertas, están ahí en los libros de historia. Yo pienso que si somos razonables y tratamos de equidistantemente pensar este tema muy desde afuera, desde Marte, si ustedes quieren, un plan de paz que se cumpla, una paz que se cumpla y que reconstruya una sociedad gazatí, va a pasar sí o sí, nos guste o no nos guste, porque ya hemos estado viendo en estos días dentro de los festejos de este acuerdo del lado palestino algunas expresiones bastante claras, van a pasar otra vez por el retorno a Israel debe desaparecer, no debe existir, si Israel está allí, volveremos a las armas, si no son de aquí, serán de allá. Repito, no sé si tienen razón. Siempre prefiero manejarme por el lado Gustavo, de las preguntas. solo para que yo te entienda, tú dices que todos los palestinos piensan eso, incluso todos los que residen en Gaza, ¿tú crees que su objetivo en la vida es eliminar a Israel? Yo pienso que todos los palestinos, incluso los que residen en Gaza, tienen simpatía por esa forma de pensar. Y la vida les va mostrando después si esa forma de pensar se justifica o no. Y en la medida que empiezan a tener parientes que mueren, empiezan a tener conocidos que mueren y que empieza a darse una realidad bélica que es día a día en esa región, parece que la realidad o la vida les da la razón. Si yo voy desde el otro lado, pienso en los israelíes, me siento a ver la historia de Israel y voy a escuchar a alguien que me va a decir, desde que nos asentamos acá, porque las Naciones Unidas, de la que tanto hablan ahora, nos dieron el territorio y que fueron ellos los que no quisieron tener su propio territorio, hemos sido invadidos, bombardeados, perseguidos,
sufrido atentados en todo el planeta, porque cuanta escuela, biblioteca o hospital israelí que hubiera por allí podría ser sometido a un acoso, a un ataque con bombas. Entonces, de alguna manera, nunca estaremos tranquilos hasta que estas personas que están del otro lado del muro, que solo piensan en eliminarnos, desaparezcan. También allí hay mucha cantidad de israelíes que tienen simpatía por esa forma de pensar. Entonces, vuelvo a las preguntas. Esos problemas existen. No podemos fingir demencia. Este tipo de paz tiene que tener en el horizonte alguna asimilación de sus protagonistas, de que tiene que estar previendo ya la forma en que puede convivir con el otro. Ninguno de los dos lo está haciendo. Ni jamás está reconociendo que hay una posibilidad en el horizonte de tener un reconocimiento con Israel. Es más, muchos hablan de que el ataque del 7 de octubre tuvo que ver porque la lapicera de Mohammed bin Salman estaba pronta para firmar con Israel su reconocimiento, lo cual ponía a Arabia Saudita del otro lado de la vereda. Y desde el punto de vista israelí, se han convencido, no solo porque lo dice Netanyahu, porque Netanyahu no es el único malo de la película, se han convencido de que la solución de 2 estados para Israel es perpetuar la existencia de un enemigo a pocos kilómetros de donde estamos viviendo. Entonces, cuando eso sucede, todo lo que estamos diciendo sobre 3 rehenes, 4 rehenes, 33 rehenes o los que fueran, de alguna manera cumple con una necesidad política hoy. De Biden porque quiere irse bien, de Trump porque quiere entrar bien, de Netanyahu porque de alguna manera la vuelta, los rehenes era una especie de piedra en el zapato político interno para Netanyahu, aunque había subido su popularidad por el ataque, por la campaña contra Hezbollah. Es una necesidad política que él tiene y también le permite, quizás, no lo sabemos, empezar a manejar una coalición diferente de gobiernos. De repente, sin Ben-Gvir afuera, por ejemplo. Bueno, él anunció, ¿no?, que si se votaba el acuerdo, efectivamente por ejemplo, ahí está. Entonces, hay una necesidad política de eso. Pero hay una necesidad a mediano plazo que no solo es político, sino que es doctrinal, es filosófica, de muchos políticos israelíes que tienen su doctrina Monroe y su destino manifiesto ahí en el Medio Oriente. Ellos piensan que Israel está destinada a dominar esa región y lo están poniendo en ejercicio. Entonces, eso lo tenemos que reconocer cuando tenemos que empezar a ver los problemas de negociación en este tipo de cosas. Bienvenido al acuerdo. Los 33 rehenes van a salir, supongo yo. Se cambiarán, creo que eran 33 presos por cada civil y 50 por cada mujer soldado. Eso era el acuerdo de liberación de los presos que están en Israel. Y luego se empezará a pensar en un retiro militar de la zona. Pero ese retiro militar implica que Israel, por ejemplo, va a dejar de llevar adelante su operación en el sur del Líbano. Para nada. Implica que Israel, de alguna manera, va a dejar de pensar en utilizar Siria como puente para llegada a ataques directos a Irán. Para nada. Implica que Israel o Estados Unidos van a descuidar la situación de los hutíes. Para nada. Es decir, todo eso sigue vigente. Romina, vamos a seguir viendo las noticias de misiles que van a seguir volando. Y en el medio, obviamente, esperamos que, como dice Susana, este pueblo, el gazatí, llegue a un nivel de dignidad que es el necesario, el mínimo. Por eso sí aspiro que suceda. Y bueno, y veremos cómo los señores de la guerra, que siguen siendo los que marcan ese tipo de cosas, nos tienen alguna sorpresa dentro de 3 meses. Ricardo. Enganchando un poco con lo que decía Gustavo y lo que decía Susana, los máximos que los 2 integrantes del acuerdo tienen jamás es gobernar la Franja de Gaza, liberar a todos los palestinos, un califato religioso donde no podría convivir ninguna otra religión, ni judía, ni cristiana, ni ningún tipo. Para Israel es la no existencia de Hamás, es recuperar los rehenes, pero si recuperar... Ricardo, perdón, ¿de dónde sacas que quieren un califato religioso? Tú sabes que en Gaza hay cristianos ahora y conviven con los palestinos musulmanes desde siempre. ¿De dónde sacas eso? ¿Dónde está firmado eso? Susana, yo no te interrumpí cuando estuviste hablando, déjame hablar, pero es que decís porque si no... que están...
Estamos saliéndonos mucho del tiesto, Ricardo. Bueno, hay musulmanes y hay cristianos. No lo dudo que hay. No lo dudo que hay. Pero yo te escuché atentamente, de repente no coincidía en un montón de cosas que vos decías. Me callé la boca. Lo que estamos diciendo. Yo te voy a pedir que después me mandes el documento donde dicen que quieren un califato religioso. Es que vuelves a machacar una idea maniquea de que jamás es. No, ¿sabes lo que pasa? Que las ideas maniqueas, hoy por hoy, gracias a la información y a los medios de comunicación, no tengo que estar atado ni a los medios uruguayos ni a los medios argentinos. Puedo estar escuchando, puedo estar viendo medios occidentales, medios orientales, medios musulmanes, medios judíos, medios palestinos, y puedo formar mi idea y dar mi opinión. Entonces, ¿querés que lo saque? Perfecto. Como no quieren el califato, pero no quieren. Quiero que des un documento. No, pero no estoy para argumentar eso. En otro programa lo argumentaré. Ahora lo que estoy planteando son los máximos que buscan cada uno de los actores dentro de un acuerdo que coincidimos todos, que ninguno de los dos pone en el elemento o maneja el elemento la convivencia entre los dos. Entonces, el principal elemento no funciona, que es que convivan. Pero aparte, vos tenés que Hamás llega al poder en Franja de Gaza, eliminando a Al-Fatah físicamente, matando más de 500 integrantes de Al-Fatah. Entonces, ahí ya no tenés participación política, no tenés democracia, no tenés nada. Después el tema del dinero. Durante 20 años, miles de millones de dólares vinieron de Qatar, y el problema es que los gobernantes no lo utilizan para beneficio de la población. Los 3 líderes principales de Hamás que se murieron, el que tenía más tenía 1.100 millones de dólares y el que tenía menos tenía 800 millones de dólares en la cuenta. El líder de la OLP se fue con cadenas de radio, televisión, la mujer vive en Francia, con más de 1.000 millones de dólares. La Corte Internacional es de cooperación. El Estado de Israel no lo reconoce, pero aparte, qué casualidad. Hacen todo esto para salir en la prensa, y en la denuncia de Bachelet de hace 2 años de los muertos en Venezuela está guardada en un cajón. Entonces, ¿por qué el gobierno israelí, que nació siendo de izquierda y de extrema izquierda con Ben Gurión, hoy es de derecha y de centro derecha, y cuando liberen los rehenes, donde aparezcan mujeres embarazadas o con hijos, yo no sé si todavía en los grupos de derecha van a ganar más votos y van a tener más poder dentro del Estado de Israel, porque todo esto es político. El reflejo de todas las acciones son políticas, las decisiones son políticas, las consecuencias son políticas. Entonces, el primer elemento político que no existe son dirigentes principales para que convivan, y la idea de que pueden convivir las dos poblaciones dentro de ese territorio. Esa es la realidad. Y vos tenés un grupo que hoy está mezclado con la población, que su leitmotiv en un principio era eliminar a todos los que fueran israelíes, y ahí se dieron cuenta de que había árabes israelíes y lo cambiaron por judíos, porque entienden que los judíos no son árabes. Entonces, la consecuencia o la decisión es morir e inmolarse y llevar a todos. Que eso fue lo que pasó el 7 de octubre, que lo que lograron en el ambiente militar es lo que se llama el cambio de las reglas de enfrentamiento, las famosas ROE. El ejército israelí tenía determinadas reglas de enfrentamiento. A partir del 7 de octubre, de lo que vieron y de lo que vivieron, dijeron, esto se terminó, igualamos las reglas de enfrentamiento nuestro a las que tiene Hamás, que es la misma que tiene el Estado Islámico. Entonces, si hay un dirigente y está rodeado de gente protegiéndose, lo eliminan. Y no hubo corte internacional que llamara al presidente Obama después en su segundo gobierno, que tuvo 100.000 muertos por daño colateral por uso de drones, y todavía le dieron el Premio Nobel de la Paz. Entonces, la cosa es complicada. A ver, vamos a escuchar a Susana y después volvés. Sí, no, Susana. ¿O querías agregar algo breve vinculado a esto? No, quisiera que tú me des una pregunta, Romina. Mejor es que creo que es en otra oportunidad lo hablemos con Ricardo. Yo disiento mucho de aseveraciones muy gruesas que hace, que no sé de dónde las fundamenta, y para no entrar en discusión con alguien que considero un amigo y respeto, él tiene derecho a su opinión, prefiero que me hagas una pregunta sobre el tema de lo que estamos trabajando, que es el cese y lo que puede pasar a partir de ahora en Gaza, y así respondo a eso. Bueno, ahí va, vamos a ese punto. Concretamente, teniendo en cuenta que Israel, uno de los objetivos que tenía era la de la eliminación de Hamás, ¿cómo ves, ¿cómo dirías que quedó Hamás hoy en día
con respecto a lo que puede pasar a futuro, ¿no? Porque vos señalabas también en la primera intervención, está planteada esa semilla, ¿no? De que ¿qué pasa? No es Hamás, sino puede ser otro grupo que surja a partir de la propia situación que queda planteada, ¿no? Con una sociedad absolutamente destruida. Entonces, ¿cómo ves el futuro? Bueno, evidentemente es verdad que jamás, o sea, Israel ha conseguido sus objetivos. Si Netanyahu ha estado dispuesto a poner en peligro su coalición de partidos que lo apoyan y que permiten su supervivencia política, me refiero al apoyo de Ben-Gvir y de Smotrich, el ala más radical que busca justamente continuar en política, pero anexionarse de Cisjordania completamente, esto no lo esconde, ¿no? Smotrich ha hecho campaña de ello, Ben-Gvir también, y que además llamaban a la insurrección, y por estas horas había noticias que hay que todavía corroborar si son ciertas, de que Ben-Gvir podría haber anunciado ya que abandona la coalición. Vamos a ver si eso ocurre antes del domingo o no. Pero si esto lo ha hecho Netanyahu es porque considera que militarmente ya ha conseguido los objetivos militares que se había propuesto, que es asestar tantos duros golpes como pudiera a Hamás para que no se pueda recomponer militarmente y no suponga una afrenta, no suponga un peligro para la seguridad de Israel. Pero claro, ¿a qué precio? Al precio de 50.000 víctimas mortales palestinas, otros que se perdieron, se volatilizaron para siempre bajo los escombros, la cantidad de heridos, de tullidos, de personas, de niños, ¿no? Que han quedado totalmente traumatizados, que han quedado amputados, miembros sobre todo inferiores, pero hay muchísimo dolor, ¿no? En las dos sociedades, pero principalmente aquí los que han pagado el plato son los platos rotos, ha sido el pueblo palestino. Pero como digo, Hamás, ¿qué capacidad tiene? Bueno, Hamás lo que pasa es que no es solo un grupo, yo estoy en total desacuerdo en que tienen las mismas metodologías, el mismo modus operandi. Por eso digo que cuando hablamos, haciendo tabla rasa, de que Hezbollah, Hamás, Al-Qaeda, Estado Islámico, Yihad Islámica es todo lo mismo, ahí estamos haciendo una tabla rasa que no ayuda a resolver el problema, porque estamos olvidando que el pueblo palestino lo que reivindica desde hace mucho tiempo es la autodeterminación, que quiere tener control sobre su pueblo, sobre su futuro, pero tener un territorio al que llamar Palestina, como se llamaba desde muy antiguo, cuando ya llegó el barco Éxodo. Remito al libro de Ulrich, a la película con un Paul Newman, que es muy anterior al 7 de octubre. Y en cuanto a las tácticas militares de Israel, la doctrina Hannibal no es nueva, no aparece porque cambian las reglas. Yo estoy totalmente también en desacuerdo, porque esto ha sido la táctica de Israel siempre. Remito al premio Pulitzer varias veces, Chris Hodges, que ha ganado varios premios Pulitzer, corresponsal de guerra, él es estadounidense, y que él habla de que, bueno, pues justamente ese tipo de forma de actuar de los militares en Israel es, bueno, vamos a acabar con el enemigo aunque esté rodeado de los propios, porque, bueno, vamos a hacer justamente césped cortado, vamos a hacer esa tabla rasa. Pero amén de eso, yo creo que jamás, por mucho tiempo, no va a poder constituir ningún peligro, como no lo va a ser tampoco Hezbollah para Israel, pero no desaparece el problema de fondo, que es la autodeterminación. Es decir, llámese Hamás o llámese de otra manera, van a estar fogoneando ese sentimiento de injusticia que albergan muchísimos palestinos, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, y que, por tanto, si la comunidad internacional no reacciona diferente, si no cambia la política interna de Israel, que por ahora Netanyahu está en entredicho, y cuando termine toda esta guerra, si es que alguna vez termina, veremos qué pasa con él y con sus causas en la justicia israelí, que siguen abiertas. Pero también, si no cambia la reacción, la respuesta de la comunidad internacional, que creo que ha sido muy omisa, realmente no hemos sabido, hemos fallado como humanidad a ese pueblo palestino con esa cantidad de víctimas mortales, que eso es lo que están pidiendo las cancillerías, es lo que está pidiendo la sociedad civil en buena parte del mundo, sobre todo en las capitales europeas, pero también las protestas de Estados Unidos han sido muy importantes, por lo menos lo fueron en el 2024. Entonces, tristemente vemos que hay un ciclo de violencia que no termina, por más que ahora se nos anuncie esa tregua. Yo creo que no hay que olvidar aquí que llega Trump, esto no es casual, lo decía también Gustavo al inicio, de que, bueno, unos porque quieren irse de una manera, otros porque llegan y no quieren tener esta patata caliente sobre la mesa, en la mesa oval. Es que ese tema ha quedado a otro lado, ¿no? Pero estamos hablando de una instancia donde negociaron gobierno entrante y gobierno saliente de Estados Unidos, ¿no? Lo que no es menor. Los dos interesados en que esto se resuelva antes del lunes.
Claro, pero ese Sí, antes pero, del Gustavo, lunes si lo puso el Netanyahu mismo ya Trump. se ha venido es porque... Sí, pero consiguió, Ricardo, Gustavo, yo creo que Netanyahu debe haber conseguido la garantía, la promesa, el Por apoyo, eso. como queramos llamarlo. Trump es diferente a Biden en la forma de negociar, ya lo sabemos, es un hombre que viene de una inmobiliaria, del mundo del business, entonces él hace las cosas diferente, entonces ya debe haber conseguido el apoyo para tener algún caramelo que darle a Smotrich y Ben-Gvir, que ya sabemos que lo que buscan es justamente o anexionarse toda o parte de Cisjordania, y por lo menos lo que sí hemos visto en estos 15 Bueno, ahí Susana, de parte de las fuerzas ahí armadas. Susana entra el tema de las fechas. O sea, Sí. yo no creo que la sociedad internacional haya sido omisa. Yo creo que este acuerdo se pergeñó ¿No? en ¿Te mayo. parece que no? Me parece que no. Se pergeñó en mayo. ¿Por qué no se firmó en mayo? Es decir, este acuerdo se firmó cuando debía firmarse, porque muchos estaban tomando un whisky diciendo vamos a esperar en cada movimiento de cada tanque israelí cruzando la frontera del sur del Líbano. Por ejemplo, Arabia Saudita viendo cómo se desmoronaba todo el mundo político y militar de su archienemigo, Irán. Por ejemplo, muchos de los países del Golfo viendo que a partir de ahora, en un acuerdo comercial con Israel, tenían las puertas abiertas para fagocitar comercialmente el norte del Medio Oriente. Es decir, a muchos les estaba conviniendo la operación militar israelí. Les estaba conviniendo por lo exitosa que estaba haciendo desde el punto de vista militar, obviamente más allá de los muertos, eso obviamente lo reconozco, y pienso que todos llegaron a un punto donde dijeron, bueno, hasta aquí. Pero hasta ahora nos vino muy bien que pasara en Siria lo que pasara, nos vino muy bien que Hezbollah deje de ser el Hezbollah que era antes, que era el gran escudo militar de Irán de este lado de Siria, digamos, y mágicamente ahora aparece un Irán totalmente desprotegido desde el punto de vista geopolítico, un Irán cortado sus lazos territoriales con el Líbano, aparece el enemigo político de quien yo quiero traer a mi lado, que vuelvo a decir el nombre, que es el gran príncipe Mohammed bin Salman. Todo eso cierra cuando empezás a ver todo el bosque. Ahora la lapicera sigue allí y se firmarán los acuerdos que se iban a firmar el 7 de octubre. Entonces, esas cosas tienen una cadencia y tienen una regularidad de gente a la que no les importa si son 20, 30, 50 mil muertos. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que esas cosas pasan. Es lamentable, pero hay que empezar a encontrar la explicación de las cosas. No se pasan 6 meses sin hacer nada porque me distraje. No era eso. No es eso. No es eso. Entonces, esos intereses en qué terminan, ya termino porque esos intereses en qué terminan. Bueno, en tratar de visualizar un futuro y no quiero demonizar, pero es cierto que las partes que están, si no queremos llamarle dos partes, porque Susana quiere ver un poco más la complejidad del tema y yo estoy de acuerdo, está bien. Todas las partes, vamos a decirlo así, no están planteando, ni han planteado en el futuro cercano, ni han planteado en el pasado cercano, cuáles son sus ideas de convivencia. No está esa palabra sobre la mesa. Nunca, de ninguna manera. Israel, el 7 de octubre a medianoche, llegó a la conclusión de que la idea de los dos estados murió, feneció. No es políticamente, digamos, defendida por nadie dentro del Estado de Israel, aunque en algún momento lo fue. Es decir, llegó a la conclusión de que, suena horrible, con esta gente no podemos negociar, nos quieren muertos, o mueren ellos o morimos nosotros. Suena muy Edad Media, suena muy cavernícola, sí. El mundo se está manejando así, en un momento donde la gente mira por televisión las muertes y después cambia el canal para después ver Gran Hermano. Es así. ¿Es horrible? Sí, claro que hay que decirlo acá para que esas cosas cambien, pero no desconozcamos que estos acuerdos cumplen una función. Y la función que cumplen es esa, básicamente. Estados Unidos viene con un presidente que dijo varias cosas. Esto se firma el fin de semana o esto se transforma en un infierno. El primero que tomó nota de eso fue Netanyahu. Dijo, yo estuve acá 4 años con un presidente que me dejó hacer lo que quise. Porque Netanyahu hizo lo que quiso en Oriente Medio. Biden fue totalmente funcional a que Israel tomara absolutamente todas las decisiones. Ahora viene un presidente que quiere ser estrella. No deja que nadie tome decisiones fuera de él. ¿Voy a estar en problemas si lo enfrento o no? Vamos a seguir esto, pero vamos a redondearlo de forma que podamos llevarnos bien. Y como dice Susana, tendrá sus garantías, tendrá sus acuerdos ya firmados, esto fue hablado antes. Por algo la última semana el enviado de Trump, Steve Witkoff, que se llama, fue que le dio el punto final a las negociaciones.
y era casi una orden del presidente entrante de Estados Unidos que esto se cerrara. Algo que fue bien entendido por todas las partes. Ahora, de futuro, como hemos sido acá en esta mesa, hay que ser un poco realistas. Es decir, cuando hablamos de que el ejército israelí se retire hasta dónde. Yo no digo que todos los gazatíes o integrantes de Hamás empiecen ya a tomar armas ahora para empezar a preparar un próximo ataque, aunque algunos lo han dicho por televisión, pero me parece que es un poco un reflejo de cierta rabia acumulada. Pero sí es cierto que tampoco le puedo decir a Israel que eso no va a pasar. No podemos darle esa garantía a Israel porque no se la podemos dar. No es así. Más teniendo en cuenta cosas absurdas. Jamás existe y tiene ese poderío gracias a Israel. Porque de alguna forma había que dinamitar el poder de Al-Fatah en su momento. Entonces, así, igual que pasa con los talibanes, alimento el monstruo y después se transforma en mi peor enemigo. Bueno, como tenemos esa política exterior manejada de esa manera, vienen estas tormentas. Bueno, y entonces, Gustavo y Ricardo, ¿cuál es la solución para el problema de fondo del pueblo palestino? Susana, yo coincido contigo en que la población palestina, no dudo que debe querer su autodeterminación y tener parte de territorio para poderlo controlar. El problema es los dirigentes que ha elegido. Entonces, cuando vos tenés dirigentes confrontativos, vas a encontrar confrontación. ¿Por qué es el tratado ahora? Los tratados vos vas en posición de fuerza. El que tiene más fuerza es el que va a determinar las pautas. En este momento, la debilidad es de Hamás. No coincido en que esté desaparecido, porque aparte los objetivos políticos que se estableció el 7 de octubre, que después se transforman en objetivos militares, hay algunos que son imposibles de cumplir. La eliminación de Hamás es imposible. Vos no podés eliminar de la mente de la gente que apoya a Hamás. Apoyo eso porque para mí realmente Netanyahu no cumplió su objetivo militar. No cumplió su objetivo Ninguno militar. De los dos. Jamás no logró que su ataque fuera seguido por la comunidad internacional y pusiera su problema y fuera sensibilizada la comunidad internacional frente a ello. No logró eso y que fuera presionada Israel. Si no fuera por el tratado, hoy no es noticia lo que pasa en Franja de Gaza. Y Netanyahu no logró eliminar ni va a lograr eliminar militarmente a Hamás. Según la información, porque estamos en distintos hemisferios, pero sí es noticia aquí, Ricardo. O sea, hay otras prioridades hoy, quizás ya hasta el lunes están todos. Para mí, es noticia el tratado, pero yo te hablo un mes atrás y no era noticia. No era titular de la BBC. La sociedad civil en Europa, en muchos países, ya ha dado muestras de que no va a seguir tolerando y de hecho lo que hay es un divorcio. Pero Susana, ¿sabes lo que pasa? Vos hablaste de la comunidad internacional. Nos alejamos del tema del fondo. No. Yo lo veo. Vamos a resolver. Con esto. Sí, pero yo lo veo más hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque vos me hablas de la sociedad internacional. La sociedad internacional miró al costado 10 años de guerra de Yemen con 75.000 niños muertos, 250.000 personas. Sin duda. Y Myanmar, podemos hablar de un montón de conflictos. Claro, y ahí nadie levantó un dedo. En Faluya, cuando eliminaron el Estado Islámico, que fue lo mismo que está pasando en Franja de Gaza, que murieron las familias enteras, no había una línea. Entonces la sociedad internacional sigue igual, el mundo sigue igual. Lo que se ha logrado acá, que en parte lo dijo Gustavo, es que Trump, en la básica, dice algo y lo cumple. Él dijo que antes del 20 de enero se tenía que firmar el Tratado de Paz. Para sus votantes, lo logró. El gran problema, que también lo dijo Gustavo y vos lo dijiste también, nadie planificó o nadie ha puesto sobre la mesa qué va a pasar después, porque Hamás sigue funcionando militarmente reducido y tiene influencia en la población. El gobierno israelí tiene determinada posición y después, cuando empiecen a escuchar las entrevistas de los rehenes, capaz que se acentúa más en eso y nadie plantea la solución a futuro, que fue lo que empezaste a decir. Vos querías ir en ese punto, Susana. Redondea ahí y cerramos que si no se nos va, porque la charla está buena, pero se nos va hacia muchos otros temas y habría que hablar de los 70 y tantos años, ya casi 8 largas décadas. O sea, estamos hablando como que todo empezó el 7 de octubre, parte de esa narrativa instalada, y no es así. No, yo, Gustavo, perdóname, pero no, como estudiosa de estos temas de hace mucho tiempo, no veo que esto es algo que se hayan dado cuenta esa noche del 7 de octubre o la del 6. No dije que se dieran cuenta. Dije que hubo una línea roja que ya Israel
él corrió y decidió, bueno, pero venga ya, el Señor Todopoderoso, venga Alá o venga el Dios que sea, los dos estados no esto corren. Esto viene de antes y es parte de machacar esa idea de que otra vez jamás es el que lanza la primera piedra. Sí, pero Susana, después del 7 de octubre, anteriores. Los porcentajes de apoyo de la población israelí para los dos estados bajó de un 60% a un 40%. Y cuando empiecen a aparecer todos estos, va a seguir bajando. Espera. Y la radicalidad que ves en los videos que circulan, que también hay una guerra del relato de un lado, también la encuentras en el otro, así como hay chicos festejando y diciendo somos de Mohammed Dave y tal, también encuentras videos de escuelas en Israel donde se les alienta a los niños. Claro, pero coincidimos que faltan dirigentes que busquen el punto medio. En ambos lados. Por eso quiero hablar del futuro, porque tal como estamos de acuerdo... Tal como estamos de acuerdo en que hay una hipocresía de la comunidad internacional y una Europa muy dividida por muchísimas razones que me duelen especialmente como europea, pero que acabamos secundando la política exterior de Estados Unidos, que ha sido totalmente perniciosa, porque tenemos a un Biden que dice que estaba haciendo su máximo esfuerzo con Anthony Blinken, totalmente desastroso en la tarea de secretario de Exterior, de Estado, vaya, para esta cuestión de Oriente Medio al menos no ha sido nada eficiente. Pero Biden dice hemos hecho nuestro máximo esfuerzo cuando al mismo tiempo estaban enviando armas para Israel o vendiéndoselas o cediéndoselas para continuar con la guerra, con lo cual esta hipocresía es supina. Lo mismo ocurre con la Unión Europea, donde tenemos a países como Alemania que busca la redención de lo que hizo con el holocausto nazi, pues cambiando ahora el objetivo de su lente. Antes era demonizar a los judíos y el antisemitismo rampante, y ahora es demonizar a todo lo que huela a árabe, musulmán, no distinguir, y sobre todo pues una deriva hacia la extrema derecha, que ya sabemos que eso no solo pasa en Alemania, pasa con Meloni en Italia, pasa con otros países, Víctor Orbán, Polonia también en esa línea. Entonces tenemos una Europa fragmentada, dividida y por tanto ineficiente también en su política exterior. Sí, pero la pregunta es ¿por qué pasa eso? Pasan muchas razones, porque no quieren enfrentarse al hermano mayor que sigue siendo Estados Unidos, no quieren ponerse a malas con Estados Unidos, no les gusta lo que hace Israel y entienden que ha cruzado líneas rojas, pero hay división entre algunos países como los que dije, Alemania, Orbán, que están más cerca de Netanyahu, que por ejemplo Sánchez de España o por ejemplo Portugal también. Bueno, pues todo esto hace que finalmente haya tristemente una actitud timorata de parte de los dirigentes también europeos, y esa culpabilidad que sienten muchos por lo que fue el holocausto nazi, ¿verdad? Pero sobre todo el miedo a tensar la cuerda con Estados Unidos. Pero no olvidemos que de base sigue estando el problema de cómo hacemos que exista un Estado palestino que hace muchos años que debió existir. Y no nos podemos enroscar en la discusión de siempre de pero fueron los árabes los que desaprovecharon la oportunidad en el 47 y lanzaron la primera guerra contra el Israel, porque ha habido desatino y ha habido malas decisiones de ambas partes, pero sobre todo el que ha tenido siempre la sartén por el mango es el Estado. Hablamos de Hamás como si fuera un Estado y no lo es, por eso es injusto cuando hablamos de dos partes, y no lo digo desde mucha gente, yo sé que sí, que quieren ver que tengo mi sesgo y seguramente lo tenga, pero no es un sesgo como creen ellos de porque estoy alineada con Hamás, para nada. Yo detesto el terrorismo de donde venga y creo que no hay que discriminar violencias, pero que hay que entender y aceptar que si tú sometes a un pueblo a la ignominia, si lo tienes sometido a la violencia, a los controles, a los checkpoints, si tienes injusticias bárbaras, están sometidos a un acoso permanente desde hace ya más de 15 años, desde la derechización de la sociedad israelí. Los colonos, sobre todo estos jóvenes que campan a sus anchas, que van con armas, que van a Cisjordania, que hacen el daño que hacen y que provocan represalias luego de la parte palestina, resulta que esto parece que fuera algo de jóvenes, una broma. No lo es. Es decir, gente como Daniela Beis, que es una jefa de colonias israelíes, o por ejemplo Ben-Gvir o Smotrich, alientan ese tipo de violencia contra los aldeanos, contra los sobre todo las aldeas, ¿no?, donde están menos protegidos los aldeanos palestinos, sus tierras de regadío, lo que fuera. Entonces, todo esto ha generado un clima de tanta tensión que ahora, ¿cómo hacemos para limpiar el aire? Y por supuesto, con los 15 meses de guerra que ha habido y la cantidad de muertos, el trauma que significa esto irreversible para muchos palestinos que han perdido a padres, madres, hermanos,
primos, lo que sea, estamos otra vez plantando. Uno piensa mal y a veces acierta. ¿No será que es lo que se busca? Sembrar el germen para que siga habiendo esa frustración y odio de la parte palestina hacia Israel y de esa manera justificar una vez más ocupar territorio, mantener la presencia del ejército. No se quieren ir del corredor Filadelfi, que es el que une Egipto con la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, todo esto siembra muchas dudas, muchas incógnitas, y por eso digo que la comunidad internacional debería actuar diferente. ¿Qué van a hacer? ¿Pagar la factura de la reconstrucción de Gaza? ¿Por cuántos meses? ¿Por cuántos años? Hasta que se ha destruido otra vez. Y una vez más, no olvidemos que hay un primer ministro acusado de crímenes de guerra, y por más que me diga Ricardo, ¿quién sentó a Obama? No podemos tomarnos a la chirigota el derecho internacional que ha sido violado, especialmente el derecho internacional humanitario. Pero es de cooperación el derecho internacional. Los países tenemos que cortar por acá este tema porque se nos fue totalmente el tiempo. Ricardo Barbosa, gracias Ricardo por venir una vez más, por participar en este tema en particular, y volvemos a conversar. A las órdenes, momento. Susana, abrigate, ojo con los fríos, prende la calefacción. Gracias, a full. Sí, rápidamente lo voy a hacer. Hace mucho frío, muchas gracias por la invitación. Gracias como siempre. Ya venimos enseguida, tenemos otro tema en esta mesa de análisis internacional.